Buenos días, hermanos. Espero que a pesar de la roncadera que soy hoy, se pueda escuchar, entender la palabra del Señor, que es lo importante, lo que nos reúne acá. Siempre cuando yo tomo la palabra, los hermanos del audio me dan más volumen porque mi voz está apagada, pero hoy es apagada. Cualquier cosa, si hay que repetir algo, levantan la mano y lo hacemos con todo gusto. Vamos a leer, saludamos a todos los presentes y saludamos también a los hermanos que están escuchando la transmisión, y entre ellos están Pablo y Katy, y nos alegra mucho por Pablo, que fue operado el jueves y el sábado ya fue para su casa, una muy buena señal. Y también hoy es un día especial para ellos porque es el cumpleaños de Katy, así que le mandamos un saludo en nombre de todos los hermanos que estamos acá y deseamos que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Vamos a leer en la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 14. Filipenses, capítulo 4, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor bendiga su preciosa palabra y nos ayude en la meditación de ella. Tengo que tener el pañuelo a mano porque además de la ronquera tengo alergia, y entonces una gotita aparece rápidamente en la nariz y hay que tener a mano, disculpe. El domingo 26 de febrero pasado decíamos que estábamos llegando al final de esta carta tan preciosa, tan animadora. Ese domingo consideramos varias cosas en cuanto al ejemplo del apóstol Pablo. Y decíamos que los dos ejemplos, el de Pablo y el de los filipenses, están entremezclados, no solo aquí al final en este capítulo, sino también en el contenido de toda la carta. Hoy vamos a ver algo del ejemplo de los filipenses, algo que es un modelo para nosotros, algo de lo que nosotros también podemos apropiarnos y poner estas cosas en prácticas. Hemos comenzado ahí en el versículo 14
donde el apóstol le dice a los creyentes que hicieron bien en participar con él en su tribulación. Hicieron bien en participar con él en su tribulación. Entonces la primera cosa que tenemos acá es que los filipenses no fueron indiferentes a las tribulaciones del apóstol. La madurez espiritual que ellos poseían, a pesar de que no hacía tanto tiempo que habían conocido al Señor, esa madurez les llevó a preocuparse por las dificultades que Pablo estaba pasando en distintos momentos. Y no se quedaron solo con la preocupación, como a veces hacemos, sino que se ocuparon en ayudarlo de manera práctica. Qué importante es esto. Martín Lutero dijo, refiriéndose a esto que hacían los filipenses, estas palabras: las buenas obras y piadosas jamás hablan al hombre bueno y justo, jamás muestran, sino que el hombre bueno y justo realiza buenas obras. Primero es lo que somos y después lo que hacemos. Esa es la condición espiritual. Va primero esa condición y ella es la que produce esas cosas tan buenas que bendicen a los demás. Así era con Pablo y los hermanos de Filipos. El Señor Jesús usó un ejemplo de eso al decir: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. La condición es ser un buen árbol para poder producir buenos frutos. Y estos hermanos en Cristo de Filipos eran buenos árboles. No eran creyentes antiguos en la iglesia, como muchos de nosotros que tenemos 50, 60 años en la comunión de la iglesia. Ellos eran nuevitos, pero eran fervientes. Ellos deseaban estar honrando y glorificando al Señor. Estaban disfrutando del primer amor y querían comportarse como debían hacerlo. Y por eso el apóstol les reconoce que ellos hicieron bien en participar con él en la tribulación. Cabe la pregunta para nosotros, hermanos. ¿Cómo hacemos nosotros ante las dificultades, ante las tribulaciones de nuestros hermanos? ¿Somos como los filipenses o somos indiferentes? Pensamos en términos generales como iglesia, pero también tenemos que pensar esto en forma individual, como personas, cada uno de nosotros. ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tú en esas situaciones de dificultad de otros creyentes? Es una cosa importante. El Señor Jesús dio un ejemplo de eso en la parábola del buen samaritano. Recuerdan que dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y ese hombre cayó en manos de ladrones que lo golpearon, lo hirieron, lo dejaron medio muerto tirado en el piso. Y cuando estaba en esa situación, un sacerdote pasó por aquel lugar. Y dice la palabra que viéndolo, siguió de largo. Al rato un levita, otro religioso, que pasaba por allí y viendo a aquel hombre, también pasó de largo. Pero después dice que un samaritano
que viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles vino y aceite, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué importante. Se trata de hechos, no de palabras. El cristianismo de palabras no tiene valor, hermanos. Nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo de hechos. Y que el Señor nos ayude a nosotros para que entendamos estas cosas y como el buen samaritano o como los filipenses podamos participar en las tribulaciones de los demás, en las dificultades que pasan nuestros hermanos. Pablo estaba muy agradecido a ellos por eso que hacían. En los versículos 15 y 16 nos pone otro aspecto del ejemplo de los filipenses. Como ya dijimos anteriormente, el comienzo de la iglesia allí en Filipos fue durante el segundo viaje misionero de Pablo y Silas. Eso está relatado en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y después de estar allí un tiempo en Filipos, después de estar con aquellas mujeres que iban al río a orar, después de ser encarcelados, cuando salieron en libertad Pablo y Silas por obra de Dios, fueron otra vez a la casa de Lidia, aquella vendedora de púrpura, donde se estaban reuniendo los hermanos, y después de estar allí, hablarles y consolarlos, partieron, se fueron de Filipos. Desde Filipos, Pablo y sus compañeros viajaron por la provincia de Macedonia. Y ahora en lo que leímos, Pablo les recuerda aquellos comienzos, que al principio, cuando él salió de allí, de Filipos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Y recordamos que ya había unas cuantas iglesias establecidas, porque durante el primer viaje de Pablo y Bernabé, cuando hicieron ese viaje y llegaron a un lugar, dieron vuelta y fueron pasando por las iglesias que se habían establecido y poniendo ancianos en esas iglesias. Pero de esa gente nadie se preocupó en la situación del apóstol Pablo. Pero sí los filipenses. Los filipenses habían aprendido la gracia de dar, la gracia de ayudar a aquel que lo necesitaban. Ellos habían compartido de manera muy cercana porque hasta fueron hospedados en la casa de Lidia. Y entonces había un vínculo muy estrecho, no solo con Lidia y su familia, sino con todos los hermanos allí de Filipos. Y en ese compañerismo seguramente había mucha transparencia de toda la vivencia que estaban teniendo los apóstoles. Ellos veían, los hermanos de Filipos, veían los recursos poderosos que Pablo y sus compañeros tenían para predicar la palabra de Dios. Y como el Señor había honrado ese ministerio precioso que estaban haciendo en el establecimiento de muchas iglesias. Pero junto con los recursos, ellos observaron las necesidades que tenían el apóstol y su compañero. No fue necesario que Pablo les pidiera ayuda o les hablara de sus necesidades. No fue necesario, hermanos. Ellos se dieron cuenta, seguramente con la guía del Espíritu Santo, se dieron cuenta que podían ayudar a estos siervos del Señor. Y por amor a ellos, a los siervos del Señor, y por amor al Señor, comenzaron a enviarles ofrendas. Pusieron en práctica lo dicho por el Señor Jesús en Hechos 20:35. Allí dice:
más bienaventurado es dar que recibir. Y ellos, los creyentes de Filipos, se sintieron dichosos por poder dar, enviar, y no solo enviar, porque hoy en día tenemos muchas facilidades. Podemos enviar un paquete muy grande de acá a Artigas, de acá a otro país, sin molestarnos nosotros. Pero en aquellos tiempos no era así. Seguramente tenían que llevar las ofrendas y seguramente ellos lo hicieron. Llevaron las ofrendas hasta donde Pablo estaba. Y como leímos ahí en el versículo 16, Pablo dice, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Es que el vínculo que unía a Pablo y a estos creyentes de Filipos, aquel que podía revelarle a los creyentes de Filipos las necesidades que tenía, era el Espíritu Santo que moraba en ellos y que mora en nosotros, y que el Espíritu Santo tiene poder en este tiempo presente para obrar de esa manera en nuestros corazones, para hacernos ver cosas que a veces a las apuradas no se ven y que son necesidades de nuestros hermanos. Y él dice una y otra vez. Algunos han pensado que le enviaron 2 veces porque dice una y otra. Pero en realidad esta expresión se refiere a una acción continua, se refiere a una reiteración de los envíos, una y otra vez, como decir incesantemente, continuamente. Ellos estuvieron enviando ofrendas al siervo del Señor. Qué corazón dispuesto que tenían para dar, porque nadie les obligaba a esto. Era algo que ellos lo hacían porque lo sentían, porque sabían que era algo de Dios, algo que honraba a Dios, algo que bendecía al siervo del Señor. Qué actitud tan responsable también en cuanto al apoyo a Pablo y a sus compañeros. Qué lindo que es esto, qué hermoso ejemplo para nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nosotros también podamos imitar este buen ejemplo de los creyentes allí de Filipos en este precioso dar al Señor, en este dar continuamente, incesantemente, una y otra vez, apoyando al siervo del Señor. En el versículo 17, allí nos muestra una cosa más, el ejemplo de los filipenses en producir fruto en el cielo. Pablo les dice, no es que busque dádivas, no estoy tratando de que ustedes me ayuden más, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Qué lindo. Aquí, enfocándolos a ellos especialmente, Pablo les enseña otro aspecto que tenían sus ofrendas. Tal vez ellos no estaban pensando en eso, pero sus ofrendas tenían otro aspecto, que era producir fruto en su cuenta en los cielos. Bueno, seguramente nosotros no estamos pensando en esto, tampoco cuando ofrendamos, pero sería bueno que lo hagamos, que cuando damos estamos dando para el Señor y que el Señor toma en cuenta eso que hacemos, lo que damos para producir, anotarlo en una cuenta en los cielos. Así que Dios anota allí en sus libros y el creyente que ofrenda, que da al Señor, es una persona que nunca va a empobrecer, sino que va a ser al contrario, porque Dios bendice el dar de los creyentes. Me gustaría leer que leamos en 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 al 12. Allí Pablo está hablándoles
a los corintios de la ofrenda también. Y dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Qué lindo, ¿no? Lo que dice aquí. El que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Qué hace Dios? Dios está mirando nuestras ofrendas como si estuviéramos sembrando algo. Y Dios está registrando eso para dar bendiciones, para derramar bendiciones sobre sus hijos. El que da pan, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Creemos esto? Nos debe animar, nos debe estimular a ser generosos en nuestro ofrendar. No importa que nadie lo sepa, Dios lo sabe y Dios lo ve y Dios lo va a recompensar. Qué lindo. La ofrenda abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Glorifican a Dios. ¿Pensabas eso cuando estás ofrendando al Señor? Los que reciben las ofrendas, los que las recibimos, agradecemos a Dios por las ofrendas y agradecemos también a los hermanos por las ofrendas que recibimos. Y acá Pablo dice que abundan en muchas acciones de gracias a Dios. Esto produce la ofrenda. La ofrenda también produce fruto abundante en nuestra cuenta en los cielos. El Señor Jesús nos anima sobre este aspecto de nuestra ofrenda. Vamos a leer en Mateo capítulo 6, versículo 19. Yo lo leo, no es necesario que lo busquen. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido, orín dice acá, corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurten. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué claro, ¿no? Qué claro es el Señor para decirnos las cosas, para animarnos, para hacernos ver las cosas de otra manera, como Él las ve, para que nosotros podamos ser generosos en nuestro ofrendar a nuestro Dios. Ese es el ejemplo precioso que tenemos de estos hermanos de Filipos. Ellos estaban haciendo, en las palabras del Señor Jesús, tesoro en los cielos. Y por eso Pablo le desea que el fruto de la cuenta de ellos aumente, suba, mejore cada vez que ellos estaban ayudando y ofrendando. Considerando estas cosas, hermanos, qué precioso es que podamos tener esa comprensión correcta de las ofrendas al Señor. No es solamente que damos algo y cumplimos, no es esa la idea. No demos por cumplir o porque nos vean, demos porque amamos al Señor y porque vemos las causas de la obra del Señor y las necesidades en esa obra. Si cuando ofrendamos estamos haciendo esto, estaremos depositando en nuestra cuenta celestial. En ese registro que el Dios soberano lleva para darnos una recompensa sobreabundante. Qué bueno es el Señor, qué bendito es el Señor.
cómo Él planifica las cosas para nuestro bien. Y por último veamos brevemente lo que agrega el versículo 18 en relación a estas ofrendas. El ejemplo de esfuerzo y sacrificio y entrega de los hermanos de Filipos a través de Epafrodito. Cuando los filipenses, Pablo en un momento de la carta les dice que no habían tenido ocasión de darle las ofrendas porque pasó un periodo de tiempo cuando Pablo fue preso, cuando estuvo en Cesarea, cuando embarcó para Roma, cuando estuvo en Malta 3 veces y cuando finalmente llegó a Roma. No era posible conectarse con él y hacerle llegar las ofrendas para los hermanos de Filipos. Pero en cuanto supieron que Pablo estaba en Roma, se pusieron en marcha, se pusieron en acción. Resolvieron hacer un esfuerzo especial, enviando una abundante ofrenda a través de Epafrodito, que era miembro de la iglesia. Había muchos peligros y dificultades para que Epafrodito llevara y llegara con éxito a Roma con esa ofrenda. Pero él lo hizo, emprendió ese viaje, ese largo viaje que seguramente fue por barco, no lo dice la palabra, pero era la manera más práctica de viajar en aquel tiempo. Y él fue portador, él fue cargando. No lo dice de qué manera. En 1954 vinimos de España como familia, pero veníamos cargados de baúles, llenos de cosas que traíamos. No sabemos si Epafrodito llevaba baúles o cómo llevaba lo que la iglesia le enviaba a Pablo allí en Roma, pero por la gracia del Señor, lo que dieron llegó a su destino. El Señor cuidó de eso y Epafrodito pudo entrar en la cárcel y pudo entregar a Pablo aquellas ofrendas, aquella ofrenda tan voluminosa, que seguro incluía dinero, pero incluía otras cosas más. Y al entregar eso que le enviaban, Pablo dice, todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno. Se sentía que no le faltaba nada. Y sin duda era por ese don o ese regalo de amor entregado por Epafroditos en nombre de los hermanos de Filipos. Seguramente esa ofrenda tocó en las fibras más íntimas al apóstol. Y no solo al apóstol, sino que fue algo más que eso. Pablo define aquella ofrenda de una manera muy hermosa diciendo que produjo olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y esto no solo nos hace pensar que Pablo se gozó en esa ofrenda, en ese envío de los filipenses, sino que en los cielos. El perfume, ese olor fragante, subía hasta la presencia de Dios. Eso es una maravilla. Eso sería imposible, pero Dios hace que las cosas imposibles sucedan. Dios hace que en los cielos se sienta la fragancia de las buenas actitudes, de las buenas obras de los creyentes que están en el mundo. Qué precioso es esto, hermanos. Esto es porque Dios nos considera de una manera especial y porque tiene sumo interés en bendecirnos. Olor fragante, un perfume delicioso que llegaba hasta la presencia de Dios. ¿Cómo me gustaría que mis ofrendas produjeran algo de esto? Que las ofrendas que damos, hermanos, produjeran esa fragancia. No importa la cantidad, porque el Señor Jesús, cuando estaba en el templo mirando a los que ofrendaban mucho, después vio una viuda que echó solo unas moneditas. Pero el Señor evaluó que esa era la ofrenda más importante porque aquella viuda estaba dando todo lo que tenía. Estaba dando todo para el Señor. No se estaba quedando con nada. ¿Cómo hacemos nosotros, hermanos?
¿Cuánto retenemos para nosotros de lo que Dios nos da? ¿Cuánto damos nosotros para la obra del Señor? Una vez leí una frase en relación a esto que era muy punzante. Decía así: ofrenda de acuerdo a tus ingresos. Caso contrario, no te asustes si el Señor fija tus ingresos de acuerdo a tus ofrendas. Entonces debemos reconocer, apreciar, valorar que es un ejercicio espiritual muy precioso el que tenemos cuando ofrendamos al Señor. Sacrificio acepto, agradable a Dios, muy precioso. Y ese sacrificio fue fragante también en aquella cárcel de Roma donde Pablo estaba encerrado. Por eso, en base a lo que los filipenses hicieron, Dios iba a proveerles en todas sus necesidades. Dice el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios ve lo que ofrendamos, Dios sabe con cuánto nos quedamos y Dios sabe si tenemos que pasar por necesidad. Y si esa necesidad es en base a lo que hemos ofrendado. Y Dios está atento para recompensarnos, para suplir, para darnos todo lo que nos puede faltar conforme a sus riquezas en gloria. Dios no es pobre ayudándonos, hermanos. Contamos con las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Aquí dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué precioso. ¿Puede haber un respaldo más importante que este? No, no lo hay, no lo hay. Ni el hombre más poderoso de este mundo que viniera para decir yo te voy a dar millones de dólares por esta ofrenda. No, el que puede recompensar plenamente es Dios y Dios lo hace, hermano. Dios es fiel y recompensa todas las cosas buenas de sus hijos. Todo lo que nosotros podemos hacer, el Señor se encarga de recompensarlo. Eso era una garantía para los filipenses. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero no solo era una garantía para ellos en aquel momento que lo era, sino que es una garantía para nosotros en el día de hoy. Hermano, no tengas temor de ofrendar. Dios va a suplir todo lo que te pueda faltar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea que Dios va a suplir de una manera abundante también para nosotros hoy. No es algo que fue para los filipenses y que se acabó. Es algo que está vigente. Es algo que es para nosotros en el día de hoy. ¿Y qué más se podía decir? Lo que nos dice el versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estuvimos cantando sobre esto, glorificando al Señor. Y el apóstol acá termina también de esa manera. Que por ese obrar de Dios, por esas cosas que Dios hace que a veces desconocemos, como esto de la ofrenda, y otras cosas preciosas que Dios hace en la vida de los suyos. Por todo eso hay que tributarle la gloria, el homenaje, el honor a nuestro Señor continuamente, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que deseamos que suceda en el caso de cada uno de nosotros. Estas palabras son para mí también. Yo las necesito. Es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos asegura que Él tiene una respuesta a las cosas buenas que nosotros hacemos para la gloria de su nombre.
Y eso es lo que deseamos. Y eso es lo que decimos hoy también. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea, hermanos.